Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia, donde nosotros típicamente estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas por texto a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias por enviar todas sus preguntas bíblicas, porque nosotros luego tenemos el privilegio de recibirlas y responder a cada una de ellas individualmente a través del texto del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir el número con ustedes para que tú puedas enviar sus preguntas bíblicas y muchas veces nosotros incluimos esas preguntas el siguiente día en el programa, para amplificar la respuesta y también amplificar la respuesta a nuestra audiencia. El número es para enviar sus preguntas a través del texto es 1-310-804-7733. Escuche bien, ese número es gratis por todas partes del mundo. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas. También permíteme extenderle cordialmente una invitación para visitar a aquellos que están en Cusco, Perú. Y escuche bien, porque es en Cusco donde este programa sale al aire, ¿ven? A través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y ahí y de ahí se difunde por muchas partes del mundo a través de las redes sociales. Y escuche, y ahí queremos tomar la oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a aquellos que están en Cusco para visitar la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa, edificio 305, Huanacapa, en la esquina con Garcilaso, en la zona de Huanchac. Ahí está la iglesia cristiana en el quinto piso, edificio 305, Huanacapa. Y ahí los cultos comienzan precisamente a tiempo y terminan a tiempo. Los domingos a las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza precisamente la exposición de la palabra, y eso es llevado a cabo a través de nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y luego los miércoles ellos tienen el estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. cada miércoles. Para más información, comuníquese con nosotros a través del número que acabo de compartir. El número es 1-310-804-7733, y te ponemos en contacto. También para aquellos que están en los Estados Unidos, y específicamente nosotros estamos ubicados en el estado Carolina del Sur, que está entre la Florida y Norte Carolina, y nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, localizado en esa calle 250 Town Creek Road, y tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través del texto, es 1-310-804-7733 en el aplicativo de WhatsApp. 1-310-804-7733. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 6, donde estamos llegando a la última sección. Específicamente estamos estudiando versículo 11, 12 y 13, del 11 al 13, Romanos capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a regresar donde yo quiero enfocarme específicamente sobre el tema del bautismo que se está tratando aquí, en versículo 11, 12, 13 y 14. Note bien lo que dice la palabra del Señor, y es importante, porque si tú y yo no nos damos cuenta de lo que la palabra nos está diciendo, nosotros vamos a estar un poco desubicados en los conceptos que estamos tratando aquí. Y note que esta ha sido la sección
donde estamos enfocados. Pero vamos a leer dos segmentos, por favor, dos secciones de escritura. Primeramente, versículo 13 es la última parte donde estamos estudiando. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 13, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos en que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. Ahora, en esta última sección, donde estuvimos hablando, donde uno tiene que presentarse delante del Señor, ¿no?, con un propósito que va a presentar su ser, su esencia, su vida delante del Señor, como un instrumento de justicia, someterse a la autoridad del Señor. Y eso es muy importante. Ahora, note bien. Y una de esas cosas que estuvimos respondiendo la última vez que estuvimos juntos era sobre esta idea del concepto de presentarse para el bautismo. El bautismo de agua. Ahora, y aquí donde se entró a las últimas preguntas, ahora vamos a rezar a Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Versículos 3, 4 y 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Versículo 5. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, es aquí donde estuvimos hablando, y no tengo el tiempo de darle un repaso detallado sobre el asunto. Aquí hay 5 puntos que yo quiero compartir, y solamente logramos compartir el primer punto la última vez que estuvimos juntos, donde yo le dije que recuerde que esta nota aquí sobre el bautismo, no está fuera de lugar, se pone como la última nota de este bosquejo que estamos desarrollando por la longitud y porque trata de un tema especializado. Y note bien que aquí estuvimos hablando sobre esta idea de qué significaba el bautismo. Y la pregunta que nos llevó a nosotros a cabo, la pregunta que nos está dirigiendo, fue la pregunta de parte de un miembro de nuestra audiencia. Y te recuerda que la última vez fue la pregunta. Escuche la pregunta. ¿Se refiere la palabra bautismo a la experiencia bautismal de la persona, o se está usando en un sentido simbólico o espiritual? ¿Escucharon la pregunta? Es interesante la pregunta, ¿eh? Mire bien. Mire la pregunta, lo voy a repetir porque esta pregunta, ¿cómo digo? Esta pregunta es una pregunta que alguna vez la gente manda una pregunta y piensan que es una pregunta pequeñita y sencilla. Parece que sea, pero no es. Vamos a tomar el tiempo adecuado hoy día para responder completamente. La pregunta aquí es, ¿se refiere la palabra bautismo a la experiencia bautismal de la persona, o se está usando en sentido simbólico o espiritual? Y te recuerda que estuvimos hablando la última vez sobre el punto número 1. Número 1, las escrituras hablan fuertemente y en términos inequívocos acerca del tema de la salvación, sobre cómo nos salvamos, y una mente honesta e inteligente le habla claramente. Y ahí donde estuvimos comenzando hablando sobre la salvación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido el bautismo sin la salvación. Ahora depende de qué tradición uno viene, depende de qué iglesia uno pertenece, depende de su religión, depende de su tradición religiosa, etcétera, 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 etcétera. Nosotros, cuando yo digo nosotros, yo quiero generalizar el comentario aquí.
que miles y millones de nosotros estamos divididos sobre todo el mapa del tema del bautismo. Se hace así, se hace así, se hace así, y cuando se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entiendo por qué estamos tan divididos cuando la palabra del Señor está bien clara, pero estamos divididos. Y esta pregunta que se acaba sobre esta palabra de el bautismo, ¿qué refiere? Está hablando de la experiencia personal, de cuando uno entra a las aguas, o es algo simbólico. Bueno, la verdad es que este concepto del bautismo es algo personal, de la experiencia de una persona que entra en las aguas del bautismo, pero también es algo simbólico que representa otra cosa. Aquí adelante quiero llegar al punto número 2. Para el primer punto tengo que regresar al último programa en cuanto está disponible. Punto número 2 es este. Entre los creyentes del Nuevo Testamento, la fe y el bautismo no se consideraban tanto dos experiencias como dos partes de una experiencia. Voy a repetir, porque es aquí donde vamos a entrar y llegar más al grano del asunto. Entre los creyentes del Nuevo Testamento, la fe y el bautismo no se consideraban tanto dos experiencias como dos partes de una experiencia. Aquí es donde yo creo que hay mucha confusión, ¿no? Para muchas personas, y no importa si tú estás hablando de los protestantes que están en las iglesias evangélicas, cristianas, o estamos hablando de los católicos romanos que están en la iglesia católica romana, pero hay un sinfín de discusión entre los dos grupos, entre ellos mismos y entre los dos, uno con los otros. Hay mucha discusión sobre este asunto. Mira, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo caminaba en la calle, y al principio, cuando nace la iglesia oficialmente, ¿no? La fe que conduce a la salvación y el bautismo de agua era una sola cosa. Y en la Biblia todavía es una sola cosa. Pero la iglesia, voy a generalizar el comentario, la iglesia, la tradición, las denominaciones, las religiones han dividido estas dos cosas, fe y el bautismo de agua. Pero en la Biblia es una sola cosa. Y con razón hay mucha confusión. Mira, una persona que crea genuinamente, verdaderamente, era bautizada, y una persona que era bautizada tenía que ser un creyente genuino, un creyente verdadero. Ser bautizado en Jesucristo no significaba ser bautizado sin fe. Y creer en Jesucristo no significa creer sin ser bautizado. Y sé que eso suena un poco raro hoy día, pero es el estándar, la norma, la expectativa bíblica. Las escrituras indican definitivamente esto. Por lo tanto, cuando las escrituras hablan del bautismo, quiere decir que el bautismo es para un creyente verdadero, un creyente genuino. Un creyente genuino es bautizado, y una persona bautizada debe ser un creyente genuino. No había tal cosa como un creyente genuino que no fuera bautizado. Eso no existía y no existe en la Biblia. Aparentemente existe en la experiencia religiosa. Aparentemente existe en la apariencia de las iglesias. Y déjame decirte algo. Y especialmente en la tradición evangélica cristiana, ¿no? Yo soy pastor, ¿entiendes? Donde vos, pastor, mira bien, en las iglesias cristianas, tú le has dado el lujo, en cuanto tú no tienes el permiso,
pero tú le has dado el lujo. Tú no tienes la autoridad. Tú tienes las agallas, los pantalones de regalarle a un creyente las aguas del bautismo como si fuera opcional. Y se ha convertido el bautismo en una ceremonia donde hay una tremenda audiencia, una ocasión especial, donde tenemos los invitados que vienen para ser testigos, y lo convertimos en algo religioso ceremonial. Pero la Biblia no enseña eso. Las iglesias sí. Con razón tenemos gente que, entre comillas, dicen que son creyentes verdaderos, genuinos, y no han sido bautizados. Porque están esperando por la suegra, por la abuelita, por el padrecito, el abuelito, los hermanos, los tíos y quién sabe más, ¿no? Para llegar a un día especial para celebrar el bautismo. Y pueden esperar meses y meses y meses y años antes de ser bautizados. Con todo respeto, escúcheme bien. Con todo respeto, la Biblia no enseña eso. Ni la Biblia cristiana, ni la Biblia católica romana. Las iglesias sí, pero no la Biblia. Bien. No había tal cosa como un creyente genuino que no fuera bautizado a menos que fuera provisionalmente prohibido. Y no había tales cosas como una persona genuinamente bautizada que no fuese un verdadero creyente. Con razón hay tanta confusión. Yo conozco gente que ha sido bautizado 3, 4, 5 veces, pero nunca fueron creyentes. Las aguas del bautismo no te salvan. No te lava de los pecados. Solamente te moja. Nada más. El orden divino es que uno cree verdaderamente, es por fe, y recibe la salvación por fe primero, y luego las aguas del bautismo afirma, confirma y sella esa decisión. Pero mira, es como tomar un sobre. Y hace un tiempo atrás que yo recibí una carta. Bueno, pensaba que era una carta, ¿no? Tenía mi nombre afuera, tenía la dirección, en los Estados Unidos nosotros tenemos lo que se nombra el correo público, ¿no? Y el correo, ¿no? Tú mandas cartas por correo y ellos ven de punto A a punto B y te lo llevan y lo traen y te lo vienen a depositar. Yo recibí una carta de una persona, ¿no? Y yo agarré el sobre, abro el sobre y no hay nada dentro. Yo veo el nombre afuera, llamo a la persona y dije, no entiendo por qué me mandaste un sobre sin contenido. La persona dije, ay, perdón, yo hice eso. Bueno, y dije, si usted me permite, póngase en video conmigo. Y se puso en video, mira, el sobre que toma, sí. Y la persona estaba completamente avergonzada. Ay, se me olvidó poner la carta dentro. Y estaba buscando por su escritorio y encontró la carta. Bueno, ¿de qué sentido tiene que me envíes un sobre vacío? Le pusiste estampilla, me pagaste dinero para enviarla. Ok, eso no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, si tú entiendes ese concepto, ¿de qué sentido es entrar en las aguas del bautismo y no fuera salvo? Solamente es algo vacío. No tiene sentido. Ahora, yo no puedo dirigirme a la Iglesia Católica Romana porque yo no soy sacerdote en la Iglesia Católica Romana, pero sí soy pastor en la Iglesia Cristiana.
Y es aquí donde yo tengo la autoridad de regañar, exhortar, jalarle las orejas a nuestros pastores. Que ustedes tienen un bautismo y tú puedes posponerlo 3, 4, 5 meses hasta que llegue a la familia. ¿Dónde rayo está eso en la Biblia? No está. Tú conviertes las aguas del bautismo en algo ceremonial, cuando no es ceremonial. No es. Es un mandato que tú tienes que inmediatamente después de la salvación de entrar en las aguas de bautismo para sellar simbólicamente lo que acabas de hacer. Pero no. Nosotros hemos convertido esto en una ceremonia, en una fiesta de lujo. Con razón andamos chuecos. Y chuecos andamos. Mira bien. Punto número 3. Las escrituras definitivamente enseñan que el poder para ser una persona aceptable ante Dios, de poner a una persona en Cristo, no está en el agua del bautismo, sino en Cristo. Voy a repetir esto. Las escrituras enseñan definitivamente que el poder para hacer a una persona aceptable ante Dios, de poner a una persona en Cristo, no, subrayar, no está en el agua del bautismo, sino en Cristo. Por ejemplo, este es el centro del argumento de los romanos hasta este punto, todo la enseñanza de la justificación. Si el poder de salvar estuviera en el agua, entonces, ¿qué hacer con los millares que han sido bautizados y viven como el diablo mismo? Los millares que no muestran de ninguna manera que sus vidas hayan sido cambiadas. Y así no es. ¿Cuántas personas que tú conoces, ves, que dicen, sí, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy que sé, y luego ellos dicen que son todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Pero viven como diablos. Pero entraron las aguas del bautismo. El poder definitivamente está donde, y solamente está en Cristo, exclusivamente solamente en Cristo, con todo respeto, no en las aguas del bautismo. Cristo es el único que salva. Él salva a la persona que cree, no a la persona que es bautizada. Con todo respeto. Esto se hace claramente evidente al observar las vidas ajenas a la santidad que llevan tantas personas que han sido bautizadas. Y el problema está con nosotros los pastores, que no tenemos las agallas, no tenemos los pantalones para decir la verdad. Y sin embargo, como se mencionó en el punto 1, te recuerda la última vez, ¿ves? Que la persona que cree verdaderamente se arrepiente y se aparta de su vida antigua para seguir a Cristo. Hace lo que Cristo dice. Y el primer mandamiento es seguirle a Él en el bautismo. Después de la salvación es las aguas del bautismo. Yo no sé por qué nuestras tradiciones y nuestras locuras viene a complicar la cosa. No entiendo. El bautismo es el primer acto inmediatamente después de la salvación. La primera prueba es de que una persona cree y se arrepiente. Ahora, hay otro modo de ver la conexión, si puedo decir, de ver la conexión, ¿no?, entre fe y bautismo, o entre la unión con Cristo y el bautismo. El poder de salvar y hacer una persona aceptable ante Dios. No está en las aguas, no está en las aguas del bautismo, sino en Cristo, por lo tanto. Pero nuestras tradiciones en nuestras iglesias son tan fuertes, nuestras costumbres son tan fuertes, que tienen raíces de aquí hasta la China. Y no se cambia, y no se cambia. Mira, tú y yo tenemos que decidir quién dice mira, este es el problema. ¿Estamos de acuerdo que está la Biblia? Esta es la verdad, sí o no. ¿Es la verdad, sí o no? Aunque esta es la verdad absoluta.
absoluta. Absoluta es la verdad. Esta es la última, la máxima autoridad de la verdad. Aquí está la palabra de Dios. El problema es que todos reconocemos que sí, esta es la verdad. Pero la mayor parte de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Aquí está la verdad y aquí está mi verdad. Esta es la verdad con la cual nosotros vivimos. Esta es la verdad que nosotros vivimos en nuestras vidas cotidianas. Esta es la verdad que nosotros vivimos, pues, en las iglesias. Y no importa que sea la iglesia, ¿no? Esta es la verdad que nosotros vivimos en nuestra cultura. Todo el mundo vive esta verdad, declara que esta es la máxima, pero esta es la que ellas practican. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Con razón tenemos los problemas que tenemos. Dicen, no, es que tú eres demasiado legalista. No. No es que soy legalista, porque no lo soy. Nunca he sido legalista. Yo no soy legalista en ningún sentido. ¿Sabes lo que te voy a decir honestamente? Yo soy estúpido. Yo soy tan estúpido porque yo creo que es lo que dice la Biblia. Si me vas a acusar de algo, no me acuses de ser legalista. Estúpido sí, porque yo creo lo que dice la Biblia. El hombre siempre quiere complicar las cosas. El hombre siempre quiere reducir a Dios a su nivel. Que Dios baje a nuestra cultura. Que Dios se acomoda a lo nuestro. No que nosotros nos acomodamos a lo de Él. Y este es el juego que nosotros tenemos. Y este asunto, este tema del bautismo se ha complicado, ¿ves? Y ha confundido gente. Luego hay otras iglesias que dicen que cuando tú entras en las aguas del bautismo o eres bautizado, eres salvo. Lo que tú estás diciendo es que, mira, vamos a aclarar las cosas, ¿ok? A ver si estamos de acuerdo, y quizás no estamos de acuerdo, quizás ese es el problema, ¿no? Según lo que yo entiendo en la Biblia, y yo leo las dos Biblias, la cristiana y la católica. Cada día yo leo las dos. ¿Por qué? Porque yo tengo que intercambiar y yo tengo que hablar con personas que pertenecen a los evangélicos y a los católicos romanos. Diario yo tengo que hablar con ellos. Yo tengo que saber lo que dice la Biblia. Mira, muéstrame la Biblia en ambas. Porque cuando yo leo las dos Biblias dicen la misma cosa. Cristo fue a la cruz, tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, lo bajaron, lo enterraron y él resucitó. La salvación es exclusivamente a través de la sangre que se derramó en la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar en la cruz. Ahora, ninguna Biblia enseña que las aguas del bautismo, las aguas de una piscina, las aguas de una tina, las aguas de qué sé yo, ¿me entiende? Nos salva. Ninguna de las dos Biblias dice eso. Pero nuestra práctica es esa. Esa es nuestra práctica. ¿Por qué? Porque siempre reducimos, y la tendencia es reducir los mandamientos de Dios a ceremonias tradicionales. Y cuando hacemos eso, nos damos el lujo de darle opciones a las personas. Eso no está en la Biblia. Entonces, yo con todo respeto, mira, están captando la idea. Muéstrame, por favor. Mira, ¿sabe qué? Permíteme pedirle a nuestra audiencia, que es vasta, mándeme un texto de la Biblia católica o la Biblia cristiana, por favor. Y esta audiencia es bastante grande. Más bien, ¿sabe qué? Mándeme el texto en una de las dos Biblias que dice que la salvación es a través del bautismo de agua. Mándamelo. Yo quiero ver. Acepta el reto. Acepta el desafío. Por favor, hazlo. Tenemos 24 horas. Hazlo, por favor.
Yo quiero ver, a ver cuántas personas me responden. Si el bautismo es por las... ¿ves? Si la salvación es por el bautismo de agua o por la sangre y la muerte y la resurrección de Jesucristo. A ver, yo quiero saber. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que el bautismo salva a una persona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes creen que el bautismo salva a una persona? Respóndeme. Yo estoy con la... Yo estoy con la curiosidad, quiero saber. Mándamelo. Mándamelo a través de en el WhatsApp, el texto de WhatsApp, por favor. 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Envíame. Respóndeme esas preguntas, por favor. Amén. Quiero saber. Muy bien. Ahora, tú tienes que entender que hay muchas iglesias que enseñan que si tú entras en las aguas de bautismo, se está haciendo salvo. No. Mira, es aquí. Porque hay otro modo de ver la conexión entre fe y bautismo, o entre la unión con Cristo y el bautismo. El poder de salvar y de ser una persona aceptable ante Dios, y no está en las aguas del bautismo, sino está en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, punto número 4. El símbolo físico nunca es la verdad misma. El símbolo físico nunca es la verdad misma, es un cuadro de la verdad. Voy a repetir. El símbolo físico nunca es la verdad misma, sino es un cuadro de la verdad. Ninguna sustancia, si lo puedo decir así, ninguna sustancia física tiene el poder de producir algo espiritual. Es que no lo tiene. No lo tiene. Todo el mundo físico y todo lo que en él hay se acaba, incluida el agua. Eso va a suceder. Las sustancias pueden simbolizar la verdad espiritual, pero no pueden ser la causa o el poder para producir la realidad espiritual. Ese es el asunto. Si una sustancia, vamos a decirlo así, si una sustancia física como el agua bautismo tuviera poder, significaría que la realidad tiene su fundamento en lo físico, en materia que pasa. Y si el fundamento, agua bautismal, pasa, entonces la sustancia, la salvación espiritual misma también pasaría. Porque lo físico va a desaparecer. Un día la Biblia dice que Dios va a regresar y va a destruir todo esto. Todo lo material se va a desaparecer. Mira, otro modo de decir lo mismo es esta. Lo físico no puede penetrar ni crear lo espiritual. Lo físico no puede penetrar ni siquiera crear lo espiritual. Es lo espiritual que debe penetrar y crear lo físico. Ese es el asunto aquí. Mira, ¿qué pasó con la lógica? Desapareció, yo entiendo. ¿Qué pasó con la lógica? Mira, filosóficamente, debemos recordar siempre esto, o no también nos condenaremos a nosotros mismos y provocaremos las burlas de los hombres pensantes del mundo. ¿Por qué? Porque lo filosófico y los filósofos, ¿no? y los pensadores del mundo saben que si somos salvados por agua o lo físico y el material, entonces estamos condenados. ¿Por qué? Porque ninguna sustancia física puede impartir algo que no posee. Una calidad eterna. Lo físico no posee vida eterna. Lo físico no posee salvación. Lo físico
no posee el perdón de pecados. Es Dios. Solamente lo espiritual, solamente Dios y su poder pueden impartir la calidad espiritual de la vida eterna. Solamente eso, la salvación y el perdón de los pecados. Por esa razón, mira, yo le he hecho la culpa a los pastores. He hecho la culpa a los pastores ignorantes, que hemos caído en la trampa de las tradiciones de nuestras culturas. Hemos caído en la trampa de la tradición religiosas. Me voy a bautizar y voy a invitar a toda mi familia, pero no pueden llegar hasta 6 meses. Un momentito. El asunto no es para ellos. El asunto es para vos, entre vos y Dios. Ve, nosotros estamos encantados. Estamos emocionados. Estamos enamorados con nuestras tradiciones y nuestros símbolos y nuestras fiestas. En vez de simplemente obedecer a Dios. Yo no sé por qué el hombre, nosotros complicamos todo. ¿Por qué? Porque nos aferramos más a las cosas terrenales, las cosas físicas, que las cosas espirituales. Búsqueme en la Biblia, católica o cristiana. Búsqueme en la Biblia, por favor. En la Biblia católica o cristiana, que enseña lo que tú practicas. Te hago ese desafío y tú vas a descubrir que no está en ninguna de estas dos Biblias. No está. Esto no es complicado. Pero preferimos doblar nuestras rodillas. Nuestra preferencia es doblar nuestras rodillas a los antojos de las tradiciones, a los antojos del pueblo, en vez de doblar nuestras rodillas al Señor. Este es el juego que nosotros tenemos. Con razón la iglesia está en caos en muchas partes del mundo. Mira, solamente lo espiritual, solamente Dios y su poder pueden impartir la calidad espiritual de la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados. Solamente eso. Mira, Dios puede impartir la salvación espiritual y entonces la inmersión en agua es un cuadro lo que hago por vosotros. Y si realmente creéis en mí, entonces la primera evidencia de vuestra fe es que seas bautizado. Punto. No es, vamos a enviar invitaciones, vamos a preparar una cena, una fiesta, y convertimos todo en algo simbólico, religioso, y de luego termina en una fiesta. ¿Qué te puedo decir? Punto número 5. Escuche bien. La experiencia práctica. La experiencia práctica nos dice que la creencia y el bautismo son actos separados que se incluye en la salvación. Voy a repetir. La experiencia práctica nos dice que la creencia y el bautismo son actos separados que se incluye en la salvación. Sin embargo, los dos están incluidos. Yo creo primero y entro en las aguas del bautismo.
El problema es que la práctica nuestra es creo y vamos a ver si podemos programar cuando entran las aguas del bautismo. Voy a llamar a mi mamá, a mi papá, voy a llamar a mis abuelos, y luego en 6 meses todos pueden llegar para ser testigos de mi bautismo. Ok. ¿Dónde está esa palabra? Mira. Están ambos incluidos en el sentido de que el bautismo es un acto inmediato de obediencia, ¿no? Y arrepentimiento. No es que tú vas a programar su arrepentimiento, es algo inmediato. Un verdadero creyente debe ser bautizado y ningún creyente verdadero dejará de ser bautizado a menos que no sea provisionalmente detenido. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, en muchos lugares, en muchas prisiones, alguien es salvo, pues no lo permiten bautizar. Eso se comprende. Y mira, tú sabes que en el servicio militar, cuando un soldado se arrepiente de sus pecados, inmediatamente buscan las aguas y lo bautizan. Inmediatamente. Porque es el primer acto inmediato de obediencia. Ahora, vamos a regresar al versículo 11. Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a abrir esa Biblia, ¿ok? O sea, entiendo lo que quiero decir. Por eso yo te dije que esa tremenda pregunta que mandó, que fue enviada por parte de nuestra audiencia, ¿no? Yo dije, eso da la apariencia de una pregunta pequeñita y simple, pero no es. Para otra cosa que yo le quiero mostrar algo aquí, antes de cerrar esta sección de escritura. Quiero regresar a Romanos capítulo 6, versículo 11, y ojalá que esto fue un poco comprensible. Mira. En Romanos capítulo 6, versículo 11, vamos a cambiar la cosa porque hay otra pregunta que se trata sobre la palabra contar. Esta es otra pregunta que quiero responder. Mira lo que dice. En versículo 11 de Romanos capítulo 6, la versión cristiana dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así en versículo 11. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Ahora, la palabra ahí, consideraos o considérense, es la palabra contar. Es la palabra contar, ¿no? Y esta palabra es la palabra que significa imputar. Imputar. Es la palabra que usamos para atribuir, para acreditar, para poner a favor en la cuenta de uno. Es la palabra cargar a la cuenta de uno. Es la palabra que es juzgar, considerar, tratar, computar. Este es un término contable. Implica anotar algo a favor de un hombre, acreditarle, ¿no? Y es usado varias veces en el libro de Romanos, unas 11 veces en el capítulo 4 de Romanos, solamente en ese capítulo. Es una idea de extrema importancia en las Escrituras. La primera cosa es esto, porque estamos hablando de esta palabra, así también consideraos, así también considérense, así también contarse, como, acreditarse, imputarse. La primera cosa es que la Escritura dice que Dios imputa la justicia o expuesta a la cuenta del creyente genuino. La segunda cosa es que la Escritura dice que el creyente genuino, verdadero, es sumergido, es imputado como tenido por o contado por muerto en la muerte de Cristo. En su viejo hombre es imputado o tenido por crucificado en la muerte de Cristo. Tercero, la Escritura dice que por la resurrección de Cristo es imputada, acreditada o atribuida a favor del creyente una nueva vida, una vida resucitada, ¿no? Expresado muy simplemente, Dios considera justo al creyente por lo que hizo Cristo, ¿no?
So, Cristo es visto como Jehová nuestra justicia. Y se afirma que su justicia es puesta a la cuenta del hombre por medio de la fe. ¿Tú te recuerdas allá en un pequeñito libro en el Nuevo Testamento, Filemón? El libro de Filemón. En Filemón capítulo 8, Filemón versículo 8, porque solamente tiene un capítulo, versículo 8 dice esto, dice, y se te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cálculo a mi cuenta. Lo que está haciendo es que Pablo estaba diciendo que ponlo en mi cuenta y yo lo voy a pagar. Esta es la idea de ser considerado o imputar o contar. Y gracias por esa tremenda pregunta de parte de nuestra audiencia. Ahora, la otra pregunta es sobre este asunto de el pecado y la vida victoriosa. El pecado y la vida victoriosa. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Mira bien. Dice aquí, en el último versículo de esta sección de escritura. Él dice en versículo 13, en la versión cristiana primera dice, Romanos 6:13 dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos a la justicia. En la versión católica lo dice de esta forma, dice en versículo 13, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como los que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. Mira, el creyente, porque la pregunta se está tratando sobre esta idea, este concepto del pecado, presentar su vida al pecado o presentar su vida a la justicia, ¿no? Ahora, el creyente no debe rendir los miembros de su cuerpo al pecado. Note bien que la palabra rendir, ¿no? Significa que no debe de ofrecer, o no debe ponerse a disposición de. No debe dar, no debe conceder, no debe de otorgar, ¿no? El creyente no debe rendir los miembros de su cuerpo para ser instrumentos o útiles para la injusticia. Si toma un miembro de su cuerpo y lo usa como instrumento o útil para la injusticia, peca. Es lo que la persona está haciendo. Los miembros del cuerpo, ¿no?, de una persona se refieren a todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, estamos hablando de los ojos, los oídos, la boca, la lengua, las manos, los pies, la mente o cualquiera de las partes que se cubren con la ropa. Ningún creyente no debe ofrecer o dar alguna parte de su cuerpo a la injusticia. Hacerlo es pecar. El tiempo de acción presente, ¿ves? De modo que el creyente debe estar constantemente en guardia para no permitir que ningún miembro de su cuerpo se rinda al pecado. Ahora, nota esta palabra o este concepto de la palabra rendir, ¿no? Tiene la idea de lucha, de una lucha. Es una batalla que es una batalla para combatir. Es una batalla para combatir el pecado, controlar y proteger a los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, la primera cosa es que el creyente debe rendirse a Dios, no al pecado. La primera cosa es que el creyente debe rendirse a Dios. Note un hecho significativo en el griego. Esto no está escrito en tiempo presente, sino en el aoristo. El aoristo significa sencillamente que el creyente tiene que hacer una decisión definitiva por Dios, una dedicación de una vez para siempre de su vida a Dios. Y la presentación, mira bien,
de su vida a Dios debe ser sincera y genuina, una decisión de una sola vez para siempre. Debe rendirse su cuerpo, su vida y todo lo que es a Dios, y su decisión debe ser permanente, una decisión definitiva de aquí en adelante. La pregunta es esta: si usted ha llegado a ese punto en tu vida.